Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al curso de Derecho Internacional Público de la Maestría de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rural de Guatemala. Recordándoles que esta sesión está siendo grabada. Muy bien, me parece que a este grupo ya le di yo clases en semestres anteriores. Vamos a dar inicio al curso. Mi nombre es Karen González y voy a tener pues el honor de impartir el curso de Derecho Internacional Público. Este curso es un curso bastante extenso porque trabajamos básicamente en en temas de derecho internacional público, dirigido básicamente y orientado a, a conocer en dónde se encuentra ubicado el derecho internacional público dentro de la rama de las disciplinas del derecho interno. Vamos a conocer instituciones internacionales, cuáles son las normas fundamentales que deben cumplir o que rigen el derecho internacional público. Conocemos una parte teórica y práctica del derecho internacional público entre el gobierno, los Ahí organismos bastante arroz, sobre internacionales todo. y todo lo que es relacionado a los Y a su convenios, hora, Jime, ya son las 12. cartas de entendimiento, protocolos, eh, instrumentos internacionales que tienen de alguna manera algún interés para el Estado de Guatemala, ser parte de estos convenios o tratados internacionales y que cuando son necesarios, según nuestra legislación guatemalteca, deben incorporarse a nuestra legislación para que puedan tener esa fuerza coercitiva y cumplimiento dentro del derecho interno. Entonces, vamos prácticamente esto es el tema del derecho internacional público. El objetivo prácticamente de este curso es capacitar al estudiante y introducirlo a los conocimientos que versan Y después, ¿qué es lo que y que realiza? se trabajan dentro del derecho internacional público, ver todas esas disciplinas, instituciones, principios, normas que han inspirado al derecho internacional público y sobre todo conocer un poquito del por qué los convenios internacionales que adopta el Estado de Guatemala son importantes y cuáles son esos beneficios que ha tenido el Estado de Guatemala al ser parte de la comunidad internacional. Entonces, el derecho internacional público es un área muy importante dentro del sistema de derecho interno porque muchos de estos convenios a los que Guatemala ha ratificado, ¿verdad? Y que hoy es parte, eh, han contribuido a que existan nuevas legislaciones en Guatemala y que de alguna manera han sido de beneficio para el Estado de Guatemala, para el pueblo, ¿verdad? Porque se han ido generando y protegiendo derechos que antes no se encontraban protegidos, valga la redundancia. Entonces, este curso es un curso muy bonito, es muy amplio, es un curso en donde definitivamente tiene mucho contenido y considero que en el semestre que ustedes van ya se dieron cuenta que estos cursos son prácticamente los que logramos dar en línea, son prácticamente introductorios para que ustedes puedan tener un poquito más de tiempo y profundizar su estudio, ¿verdad? No pueden únicamente quedarse con lo que reciben en los 45 minutos de curso. Este curso es un poco extenso. Trabajamos al principio, las primeras semanas vamos a trabajar un poco de doctrina, conocer un poco los antecedentes, los principios, las características, los elementos que
conforman y que inspiran el derecho internacional público, para que después ya nosotros podamos entender en qué consiste en los convenios. Manejamos un poquito antes del léxico jurídico, ¿verdad? De terminología que se maneja en el derecho internacional público, para que cuando ustedes entren ya a darle lectura a los convenios que se encuentran ya establecidos en el programa del curso de Derecho Internacional Público, podamos entender y manejar de manera adecuada una interpretación a lo que rezan los convenios, ¿verdad? Entonces, dentro del programa del curso, obviamente tenemos un listado de convenios que vamos a trabajar. Y si se dan cuenta en las noticias actualmente, ¿verdad? Ahora tenemos un poquito más de facilidad por la comunicación, por el Internet. Guatemala sí se mantiene en constante movimiento con respecto a la adhesión de diferentes instrumentos internacionales. Entonces, de pronto, alguno de estos que se encuentran mediáticamente en el momento, podemos entrarlos a analizar o podemos profundizar algún tema, ¿verdad? Entonces, que sea dirigido específicamente a la clase, al derecho internacional público. Antes pues, ya iniciar con el tema que vamos a trabajar, este curso, como les indicaba hace un momento, es bastante extenso. Es decir, miramos bastante contenido, porque cuando las clases en las que nos toca trabajar convenios, a veces no nos alcanza el tiempo. Y para no cansarlos, porque este curso se constituye por dos periodos consecutivos. Nuestro inicio de clase es a las 12 y terminamos a la 1:30. Entonces, yo ya tengo un par de años de estar dando este curso en línea y he encontrado como un poquito de metodología para que el alumno pueda participar un poco más en la clase. Trabajamos en salas, leemos un convenio, lo discutimos, para que ustedes también tengan tengan una participación activa dentro del curso. ¿Qué significa esto? Que como ustedes ya manejan o sea, ya saben cómo se manejan los cursos en línea en la Universidad Rural, el asunto es que si se conectan y dejan conectado su usuario, al momento de que trabajemos en salas, las personas que no están activas en clase se van a quedar en la pantalla principal y a estas personas yo las elimino de la clase y ya no les permito el ingreso. Entonces, porque para que solamente trabajen los que están presentes en la clase y se vayan a las salas a hacer lo que pues coordinemos y lo que nos pongamos de acuerdo para trabajar. Y les digo esto con anticipación para que tengamos las reglas claras de la clase. Entonces, si de pronto entramos a sesiones, a salas, ¿verdad? Y usted no tiene como el tiempo para poder atender el curso, ya sabe que si se intenta conectar después, ya no lo va a dejar el sistema porque yo los bloqueo de esta clase, ¿verdad? Es decir, para que vayamos teniendo las reglas claras. Entonces, este es el curso, así más o menos vamos a manejar. Yo les voy a enviar el contenido del curso, el programa del curso, para que ustedes semanalmente vean en las semanas siguientes qué temas vamos a trabajar y si vamos a trabajar un convenio, ustedes se preparen con su material. Entonces, para que el día de la clase ustedes ya dispongan del material, ¿verdad? Previamente que hayan dado lectura para poder tener una participación activa. Si no, el curso se vuelve tedioso y aburrido porque únicamente van a estar escuchando aspectos, no van a tener como dudas o intervenciones. Y la idea es que ustedes aprovechen eh, el tiempo en la clase porque son 2 periodos. Entonces, para que tengamos una participación activa de este curso, todos los convenios los pueden encontrar en internet, en la página de las Naciones Unidas se encuentran la mayoría de convenios. Si estamos trabajando con convenios regionales, en la página de de la OEA, o si estamos a trabajar convenios subregionales, pueden encontrar ustedes en las páginas en SICA, ¿verdad? Entonces, para que no se vayan a
tener a que yo les vaya a estar trasladando los convenios. Entonces, para que ustedes vayan tomando en consideración que también tienen que hacer un trabajo en la clase, ¿verdad? Es decir, mantener sus convenios al día y la bibliografía de este curso dentro del programa que les voy a enviar, trabajamos con la Constitución Política de la República, ¿verdad? Leyes especiales, definitivamente en este curso, más que todo, trabajamos con convenios, ¿verdad? Y de libros pueden ustedes buscar el libro de Derecho Internacional Público del autor Fernández Flores José Luis o el libro de Derecho Internacional Público de Carlos Larios Ochaíta. También tiene dentro del programa el libro del Derecho Internacional Público de César Centeno Varías o el Manual de Derecho Internacional Público de Montiel Arguello. Entonces, son libros que se encuentran dentro del programa para que ustedes puedan tener un auxilio, ¿verdad? Y siempre vayan armando su biblioteca para consultas o siempre para un soporte, ¿verdad? Entonces, esta es cómo vamos a trabajar el curso y no sé si hay alguna duda antes de entrar en materia de la clase propiamente. Si hay alguien que tenga alguna duda, por favor puede levantar la mano. ¿No? Muy bien. Entonces vamos al inicio. El objetivo de la clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala domine los contenidos de las generalidades del derecho internacional público. Vamos a ver. Cuando nosotros hablamos del derecho internacional público es necesario conocer el concepto para entender una definición. Aquí en la presentación tengo 3 conceptos de lo que es derecho internacional público. Para algunos autores definen al derecho internacional público como el conjunto de normas que rigen la relación entre los estados entre sí y también la de estos con ciertas entidades que, sin ser estado, tienen personalidad internacional. Gita expresa que el derecho internacional público no es solamente un conjunto de relaciones entre estados, llamada también derecho de gente, según Manuel Osorio. Y Francisco José Contreras Vaca establece que el conjunto de normas jurídicas consensuales que regulan las relaciones entre los estados o de estos o los organismos internacionales, concluyendo, por lo tanto, que rigen todas las relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional. Si nos damos cuenta dentro de estos 3 conceptos, ya nos ingresan a terminología estrictamente de derecho que se maneja dentro del derecho internacional público. Entonces, muchos creen que el derecho internacional público es únicamente las relaciones que surgen entre estados, de estado con estado. Pero también hay otras corrientes de pensamiento que aseguran que el derecho internacional público no solo tiene que ver con las relaciones que pueda tener un Estado con otro Estado, sino que un Estado con organismos internacionales, por supuesto, claramente establecidos, pero también existen sujetos de derecho internacional dentro de la comunidad internacional. Entonces, si nos damos cuenta, hay conceptos del derecho internacional público, algunos que limitan y otros que son un poco más extensivos. La definición de derecho internacional público para el tratadista Carlos Larios Ochaíta establece que el derecho internacional público es el conjunto de normas y principios que rigen las relaciones entre los estados entre sí, de los estados y aquellos entes internacionales y de los estados y aquellas entidades que sin ser estado poseen personalidad jurídica internacional y de los estados y de los individuos en el ejercicio de aquellos derechos y deberes que se consideren de la naturaleza internacional. Es el conjunto de normas y principios que regulan las relaciones amistosas de los estados y la cooperación de los miembros. Para el tratadista Carlos Ochaíta,
considera que el derecho internacional público no se limita solo a la relación que pueda tener los estados con estados, no solo los estados con organismos internacionales, sino que también con aquellos individuos que en ejercicio de sus derechos y deberes se consideran sujetos de derecho internacional. Entonces, aquí sí existe como una más amplitud y no limita al derecho internacional público. Entonces, existen, por ejemplo, convenios que se realizan de Estado con Estado, se denominan convenios bilaterales, o con un Estado con diferentes estados, convenios multilaterales. También convenios con organismos internacionales. Eh, o cuando el Estado cuando un Estado tiene alguna relación directa con un sujeto que se considera parte del derecho internacional, pero que también es sujeto de derechos y obligaciones, lo podemos encontrar, por ejemplo, en estas sentencias cuando las personas particulares demandan al Estado, ¿sí? Y entonces esto se convierte en una relación, es parte del derecho internacional público porque la relación la mantienen de manera judicial ante un organismo judicial internacional y esto hace que sean parte del derecho internacional público. Por eso es que autor, Carlos Larios Ocheita, sí establece que existen individuos en ejercicio de sus derechos y sus deberes y que también son parte del derecho internacional. Entonces, uno de los principios fundamentales del derecho internacional es que dentro del derecho internacional público se regulan las relaciones amistosas entre los estados y la cooperación de los miembros. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del derecho internacional público prevalece la cooperación, la buena fe. Y lo vamos a ver un poquito más adelante en esta presentación de los principios que inspiran el derecho internacional público. Entonces, tenemos como un antecedente, una evolución histórica de cómo se desarrolló el derecho internacional público. Esta rama del derecho, no, por supuesto, no nace de la noche a la mañana, sino que ha sido una evolución en donde los estados han buscado soluciones amistosas, soluciones tratando de hacer coordinaciones entre estados para evitar conflictos y de alguna manera que exista una cooperación entre los estados. Entonces, en la edad antigua, Confucio tenía una corriente de pensamiento denominada confucianismo. Entonces, él habló por primera vez de la necesidad de formar una comunidad internacional en el sentido que era necesario mantener relaciones amistosas con los vecinos, de manera que pudieran colaborar eh, en la solución de conflictos que siempre han surgido, ¿verdad? Entonces, hay una parte muy importante de esta corriente de pensamiento de este filósofo que él siempre manejaba que en la búsqueda de una conciliación o de esa necesidad de tener una cooperación siempre se manejara con un decoro, por medio como de ritos o como de actitudes que fueran prácticamente muy ceremoniosas o unas normas de conducta especiales, ¿verdad? Así como tiene esta como fama eh, este tipo de cultura, ¿verdad? Es como muy ceremonioso, muy respetuoso. Entonces, a esta parte del decoro o la ceremonia que hacían para llegar a solicitar que se llegara a hacer lograra un arreglo o un convenio amistoso, se le llamaba como un ritual Li. En este ritual era como las personas que iban a tratar de hacer esa cooperación en la época antigua, tenían que tener como esta facilidad para poder ser como muy amables. Entonces, históricamente se trabajaba así, es decir, como
como actitudes como muy respetuosos y de buena voluntad. Cuando se hace y se siguió practicando, ¿verdad? Entonces, en algún momento se practicaba y se seguía ese ritual. Cuando se forma la comunidad internacional en 1948 y están tratando de crear la Carta de las Naciones Unidas, ellos contratan a una persona que tenía esa corriente de pensamiento de Confucio, ¿verdad? En donde sí consideraba que la parte para hacer este tipo de convenios en materia internacional siempre debería ser como muy ceremoniosa y muy especial. Entonces, de ahí nace el protocolo diplomático. Por eso es que muchos aspectos que se rigen dentro de la diplomacia es como muy especial, tiene muchas reglas, ¿verdad? Y de respeto, y sobre todo lo que se trataba era como de respetar las costumbres de la contraparte, ¿verdad? Entonces, se denomina como vicepresidente del comité de redacción a esta persona para que pudiera colaborar con estas normas y de esa cuenta hasta hoy en día se respetan todas estas actos y protocolos, actos protocolarios, ¿verdad? Que se manejan mucho dentro del derecho internacional y, por ejemplo, es muy bonito como estudiar un poco a fondo el tema protocolario porque en la actualidad, dentro del derecho internacional público y dentro de las relaciones internacionales, se maneja mucho la vestimenta, quién va adelante, si digamos, por ejemplo, firmamos un convenio o un tratado internacional en Guatemala, el primero que es el que firma es digamos, el representante del estado donde se está asignando, ¿verdad? Y por ejemplo, si la copia se va a ir, por ejemplo, al Estado, es un convenio bilateral y la otra parte es, por ejemplo, un Estado, por decir un nombre, Inglaterra, por ejemplo. Ese convenio que se da para Inglaterra es el primero que firma. Entonces, son aspectos que son muy minuciosos, pero que tienen una razón de ser, porque el derecho internacional público se maneja con mucha diplomacia, con mucho respeto, ¿verdad? Entonces, eh, fue una parte importante que se trajo del pensamiento, de la corriente de pensamiento del filósofo Confucio, y se logró un consenso en ese momento en la Carta de las Naciones Unidas y entonces en esa Carta de las Naciones Unidas que nosotros la vamos a leer y la vamos a estudiar en clase, en el artículo 1 dice todos los seres humanos dotados de razón y conciencia. Entonces, porque la parte de la corriente de pensamiento de Confucio era que las personas, en primer lugar, cuando iban a hacer un convenio o un tratado o un acuerdo con los países vecinos, siempre tenían que ser como conscientes, ¿verdad? Es decir, esa conciencia debía existir siempre y de hecho, desde esa época, de la época antigua, la traen a 1948 y es una de las partes importantes y medulares que obra en la Carta, ¿verdad? Pareciera un término sin importancia, pero dentro de las relaciones internacionales es muy importante, ¿verdad? Posteriormente, en la época antigua también existió, por ejemplo, el código de Manu, que este código era un código religioso, ¿verdad? Social, hinduista, y entonces aquí contenía leyes avanzadas, pero era dirigido para regular relaciones no solo en diferentes reinos, sino que también regular relaciones dentro de la sociedad hinduista. Entonces, en este código de Manu, era muy importante porque en aquella época, en la época antigua, se trabajó el derecho de guerra. Entonces, el derecho de guerra lo vamos a ver nosotros en un convenio también y lo van a recordar cuando lo estén leyendo, que por ejemplo se pactó que en la guerra tenía que respetarse, por ejemplo, que las flechas no fueran encendidas, no fueran con llamas, no fueran con fuego, porque eran sumamente letales. O, por ejemplo, que no fueran flechas venenosas o que no fueran flechas con púas escondidas, porque hacían mucho daño
a la contraparte. A pesar de que se encontraba en guerra y la guerra pues tiene una finalidad de destruir al oponente, se fijaron como reglas para no hacer una guerra cruel. También se fijaron en aquella época en el código de mano que los soldados que estuvieran heridos ya no tuvieran estuvieran como exentos de más daño, ¿verdad? O, por ejemplo, a los guerreros que ya se encontraban desarmados, ya no tenían como esa facultad de herirlos. Entonces, de esa cuenta son reglas que se han ido fijando y que se llevaron al plano del derecho internacional, al plano del derecho positivo, en donde se respetan, ¿verdad? Entonces, es por eso que tal vez lo más que, digamos, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de verlo en las películas en donde las personas tiran el arma y ya no pueden ser atacadas porque están desarmadas. Entonces, fueron reglas que se fueron fijando en el código de mano y también, por ejemplo, a las personas que están siendo como espectadoras, pero no saben si son parte de la contraparte o del grupo contrario, o personas que son afectadas por la guerra y que son solamente espectadores, pero que no evidencian alguna actividad violenta, a ellas no se les puede tocar. Entonces fueron reglas que se dictaron en el código de mano y que se trasladaron con el tiempo y que se han fijado dentro del derecho internacional público. Entonces, o por ejemplo, otra de las reglas del derecho de guerra era, por ejemplo, que tenían prohibido arrasar tierras. Arrasar campañas o, por ejemplo, arrasar se, eh, iglesias o centros donde se practicaba alguna religión, tenían prohibido. Entonces, inclusive, por ejemplo, tenían prohibido arrasar campañas inclusive que fueran militares, ¿verdad? Entonces, es decir, en la época antigua se fijaron como las bases del derecho internacional público y también uno de los avances o de los aspectos que se regulaban en el código de mano era el derecho diplomático, que actualmente le pusimos un nombre, pero en esa época era esa actividad que hacía un mensajero y de llevar las buenas noticias o de las malas noticias al enemigo. Entonces se mandaba un mensajero y este mensajero era como en otra legislación, por ejemplo, en teoría general del proceso se le llama anuncio, ¿verdad? El que anunciaba buenas o malas noticias. Entonces, o cuando amenazaban a la guerra, a esta persona llevara este mensaje de guerra, tenía la facultad de salir vivo, ¿verdad? Entonces, se le permitía que volviera a salir, ¿verdad? Entonces, tenía esa inmunidad. O, por ejemplo, al encargado que se ponía en esa época para ir a negociar. Generalmente se enviaba a una persona que tuviera mucha capacidad de palabra, que tuviera mucha información cultural del otro, del grupo contrario, ¿verdad? Entonces, para que pudiera tener o llegar a alcanzar algún tipo de negociación. En cuanto a la soberanía cultural, en el Código de Mano también se abordaba el tema de respetar las leyes, las religiones, las tradiciones de un pueblo vencido. Entonces, si nos damos cuenta, en la época antigua se abordaron aspectos que eran muy humanos, que eran como protegiendo también al ser humano. Entonces, si nos damos cuenta desde la época antigua, en este código es muy importante para el derecho que fueron como los inicios de la protección del ser humano, aunque no tenían esa definición. Y conforme la evolución del derecho, se le ha dado más auge o una mayor importancia. Imaginémonos que en la época antigua ya existían como ese uso de razón de poder respetar ciertos límites que fueran, que el mismo, que protegiera a la humanidad. Entonces, si lo traemos, por ejemplo, a la conquista de Guatemala, cuando España conquista Guatemala, ninguna de esas normas que en algún momento fueron conocidas, porque esto era de la época antigua, no se respetaron, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, arrasaron tierras, por ejemplo, prohibieron
la religión que tenían los mayas e impusieron su religión. Entonces, en ese momento de esa conquista que fue muy violenta, se aplicaron unas leyes que en esa época se llamaban las bulas de Alejandrinas. Y entonces, en esas bulas alejandrinas era un mandato era un mandato papal, en donde el Papa Alejandro VI le daba el aval a la corona española para que se pudiera respetar el derecho que tenía la corona española de mantener como la propiedad de esa tierra conquistada, ¿verdad? Entonces se encontraron ese nicho, digamos, con la iglesia, y de esa cuenta también tenía la ordenanza de la evangelización. Entonces, en ese momento aplicaron otro tipo de leyes que estaban como vigentes y adecuadas para lo que necesitaban en esa época, pero no significa que no conocieran los aspectos que se regularon en el Código de Mano. Entonces, también los chinos en la época antigua consideraban al emperador chino como el hijo del cielo, ¿verdad? Entonces habían como, se respetaban um, a los, a este tipo de cultura, y digamos, el emperador era el que tenía y que manejaba y se encargaba de administrar el área que le correspondía, y podía hacer negociaciones con los vecinos, digamos, con los grupos vecinos o los pueblos, o con el emperador vecino. Los judíos no reconocían la igualdad jurídica, era otro tipo de cultura, y los romanos, que introdujeron el conjunto de normas de peregrinos o extranjeros. Cuando nosotros hablamos de la historia de Roma, Roma trabajó mucho el tema del derecho, y de ahí pues sabemos que nació el derecho, ¿verdad? Del Jus Gentium, en donde se abordaban no solo, al principio solo se abordaban derechos de los romanos, pero como recordemos que Roma era una sociedad conquistadora, entonces cuando empezó la conquista y empezaron más eh, eh, tribus, digamos, aparte de los romanos, vieron que, que existía una necesidad de regular derechos para los que no eran romanos. Entonces nace el Jus Gentium y nace una serie de derechos, ¿verdad? Antes en Roma únicamente un derecho, el derecho común era el que regulaba el derecho civil, si habían problemas de familia, temas de matrimonio, si había temas de impuestos, si habían que aplicar penas por delitos. Entonces estaba el derecho civil, el derecho penal, el derecho tributario, y nos vamos a una serie de derechos que ahora que con el tiempo se fueron sistematizando, y que se convierten en el derecho penal, el derecho público y en el derecho privado, pero en su momento los romanos lo manejaron así, y aquí en el Jus Gentium introducen aspectos relacionados al derecho internacional público, cómo se manejaban las relaciones con otras sociedades. Los griegos rigieron sus relaciones con otros estados de la península griega, y esto fue como antecedentes de lo que nosotros podemos ver de cómo se relacionaban o cómo fueron los inicios de esas relaciones internacionales que tenían los pueblos o las culturas con otras culturas, con otros pueblos, con otros países posteriormente. Ya en 1942, bueno, aquí todavía tengo a la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, en 1789, nacen esas ideas de libertad, de igualdad, y en este momento se da el inicio de algunos tratados regulando relaciones internacionales que fueron importantes. Ya recordemos que en 1789 existía la corriente de la Ilustración, que traía nuevos pensamientos y que estaban aplastando los pensamientos arcaicos que se traían en esa época, y nace una serie de derechos que hoy en día los conocemos como los derechos humanos, ¿verdad? Y que los derechos humanos han sido evolutivos y cada día se sigue evolucionando, ¿verdad? Y que
son parte del derecho internacional público. Em, Lamentablemente, históricamente, el mundo siempre se ha mantenido en conquistas, en guerras, en disputas internacionales y tenemos que se da la Primera Guerra Mundial, fue devastadora, llega la Segunda Guerra Mundial, fue sumamente devastadora. Los países se dan cuenta que debía existir eh, una razón fundamental para que se destruyera la misma humanidad, ¿verdad? Entonces nace esa conciencia de que después de la guerra quedan muchas consecuencias para la humanidad, ¿verdad? Entonces, desde la pérdida de vidas para los estados, pérdidas económicas, eh, tragedias ambientales, entonces se dan cuenta que, que debe existir la necesidad de tener una organización internacional con esa fuerza de poderse unir los estados y poder procurar evitar llegar a un conflicto de tal magnitud como lo que estaban viviendo en la Segunda Guerra Mundial. En esa época, el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, gesta las bases para poder llegar a concentrar relaciones jurídicas o aspectos meramente conceptos jurídicos eh, e instituciones de orden mundial para que de alguna manera los países que estaban interesados en poder ser parte de una nación que fuera unida eh, y poder llegar a consensos y evitar tragedias mundiales como lo que estaban viviendo. Entonces, de esa cuenta nace las Naciones Unidas, pero eh, no, posteriormente es como eh, necesitan que más países se integren. Entonces se da que la primera declaración de las Naciones Unidas el 1 de enero de 1942, en donde 26 naciones logran firmar un acuerdo de Naciones Unidas. Es un antecedente directo para que se firmara la Carta de las Naciones Unidas en 1945. ¿Qué quiere decir esto? La Carta de las Naciones Unidas es como la constitución de nosotros, por eso le llaman la Carta, porque es como nuestra Carta Magna, es para las Naciones Unidas la Carta es como su Carta Magna y así se llama, Carta de las Naciones Unidas, que es la ley fundamental en la que se rige todo el derecho internacional público, toda la comunidad internacional y de esa cuenta, en 1945, nace derivado de una Segunda Guerra Mundial. Entonces, se acuerdan de que los países no pueden llegar así a otra tercera guerra mundial sin antes haber agotado todas las instancias, no solo conciliatorias, sino que inclusive organismos jurisdiccionales internacionales, ¿verdad? Y si estas no se acatan, llegar a la última parte que lo utilizan las Naciones Unidas como la parte coercitiva. Dentro de las Naciones Unidas ya vamos a estudiar la Carta de las Naciones Unidas y ahí vamos a estudiar la fuerza que tiene el Consejo de Seguridad, ¿verdad? En donde es un consejo que se encuentra armado, ¿verdad? Para poder frenar cualquier ataque que fuera superior, ¿verdad? Que pueda ser devastador para la humanidad. Entonces, en esta Carta de las Naciones Unidas se abordan aspectos relacionados a los derechos humanos que han sido como muy importantes y han sido evolutivos, ¿verdad? Desde 1940 que no se respetaban los derechos humanos, se fija que debe respetarse una libertad religiosa y que exista una justicia internacional. Entonces, de esa cuenta, los individuos se consideran como que tienen un poco de libertades, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, nacen
la Organización de las Naciones Unidas, que prácticamente es la que nosotros, nuestra base en jurídica, por la cual nosotros vamos a ir trabajando nuestros acuerdos. Dentro de este curso trabajamos la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, la Constitución de SICA. Trabajamos prácticamente la parte de este continente. Hay otros, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas es a nivel mundial, pero también tenemos organizaciones regionales. Para nosotros es la OEA, ¿verdad? La Organización de Estados Americanos, y tenemos para los continentes, cada continente tiene su propio organismo. ¿Por qué? Porque entendemos que cada región tiene sus propios problemas. Los problemas que en esta parte de América Latina luchamos y vemos nosotros como juristas, como estudiosos del derecho, tratando de ver los problemas sociales desde el punto de vista jurídico, necesitamos una legislación que vaya dirigida a esta parte, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, esta parte, lamentablemente, América Latina tiene sus propios problemas, diferentes a los que pueden tener, pongo el ejemplo de Europa, ¿verdad? Entonces, Europa tiene otro tipo de problemas que no necesariamente coinciden con los problemas sociales que nosotros tenemos y que necesitamos legislar, ¿verdad? En Europa tienen otro tipo de asuntos que ver. Entonces, de esa cuenta nacen organismos regionales que sí entendemos que son diferentemente, digamos, son muy complejos y no pudiéramos tener una ley o acuerdos o convenios porque allá son incompatibles con nosotros. También sabemos que el continente americano es extenso y también los mismos problemas que tiene Centroamérica no los tiene Suramérica, por ejemplo, ¿verdad? Podemos hablar temas de comercio, ¿verdad? Entonces, para nosotros los centroamericanos, los países centroamericanos, tenemos un poquito más de complejidad para poder em, em, exportar producto nacional, por ejemplo, a Europa. Les sale más barato exportarlo al área de América del Sur, ¿verdad? Por disposición geográfica, ¿verdad? Entonces, nuestros convenios en materia de comercio tienen que ser muy diferentes a los de Sudamérica porque no tenemos esa competitividad, ¿verdad? Es decir, hay un costo que nosotros pagamos por temas de distancia. Entonces, de esa cuenta nacen los organismos subregionales, que en este caso nosotros contamos con SICA. Antes era ODECA, ¿verdad? Vamos a ver en este curso también cómo fue la historia y cómo se crea ODECA y cómo pasa a ser SICA actualmente, ¿verdad? Que es el sistema de integración centroamericana, y entonces tienen alguna finalidad. Siempre encontramos que el derecho internacional eso es lo que hace, es colaborar y cuando los estados consideran que necesitan o que tienen algún interés directo, ¿verdad? De suscribir un convenio bilateral o entonces se va. Cuando un Estado considera que no es conveniente participar en un convenio, que al Estado es lesivo, por supuesto que dentro de los principios del derecho internacional público establece que ningún Estado está obligado a pertenecer o ser parte de un convenio si no lo considera, si considera que es lesivo para su Estado o inclusive si, por ejemplo, colisiona con el derecho interno. El derecho internacional público se cataloga de esa manera, es decir, siempre se respeta primariamente el derecho internacional, el derecho interno frente al derecho internacional público, porque si no, aquí en Guatemala, para nosotros, si adoptamos normas que rigen contra nuestra constitución, prácticamente es un convenio inconstitucional porque es lesivo. Hay reglas y hay reglas establecidas que únicamente cuando ese convenio supera los derechos humanos internos sí aplica. Y aquí lo vamos a ver en esta clase. Muy bien. Las escuelas para establecer quiénes son los sujetos de derecho internacional. Existen 3 escuelas: la escuela clásica, la escuela positiva y la escuela contemporánea o ecléctica. La escuela clásica es la más antigua.
sostiene que solamente los estados son sujetos de derecho internacional público. La escuela positiva sostiene que el único sujeto de derecho internacional público es el individuo. Esta escuela positiva se va un poquito más en el sentido de considerar que únicamente el individuo es el que puede promover o accionar, ¿verdad? Sus derechos. Entonces, por eso es que ellos tienen este pensamiento en que el único sujeto de derecho internacional público es el individuo. Ahora bien, la escuela contemporánea o ecléctica, como su mismo nombre lo indica, pues va eh, a incluir las dos corrientes, tanto la clásica como la positiva, en donde sostiene que el Estado es el sujeto más importante del derecho internacional público, pero lo son los organismos internacionales, intergubernamentales y en casos bien determinados individuos. Entonces, la escuela contemporánea es como prácticamente es lo que actualmente vemos o se ve en la práctica, ¿verdad? Porque existen convenios internacionales entre estados o bilaterales, multilaterales, convenios entre estados. Pero también hay convenios que el Estado puede realizar con un organismo internacional, ¿sí? O en el caso que yo les ponía el ejemplo, cuando por alguna razón un Estado tiene un interés directo de derecho internacional público y derecho internacional público con sujetos o personas individuales. Y en este caso se da, por ejemplo, en la Corte Internacional de Derechos Humanos, por ejemplo, donde los individuos demandan al Estado por una violación de un derecho. Entonces, prácticamente la escuela contemporánea actualmente sí podemos considerar que estas tres partes, digamos que estos sujetos sí son parte del derecho internacional porque de alguna manera regulan relaciones, ¿sí? Dentro del derecho internacional y se invocan principios del derecho internacional. Ahora, las teorías que rigen la relación del derecho internacional y el derecho interno. Tenemos la teoría monista, la teoría dualista y la teoría coordinadora o conciliatoria. La teoría monista establece que ambos forman un mismo ordenamiento. En caso de conflicto prevalece el derecho interno, otros que prevalece el derecho externo. En ambos casos debe adecuarse al derecho internacional. Entonces, en esta teoría, pues nos indica que cuando existe un conflicto de intereses va a prevalecer lo que dice la norma interna. Pero otros dicen que debe de adecuarse al derecho internacional. Bueno, ahora vamos a ver la teoría dualista. Son ordenamientos jurídicos distintos e independientes. Primero, existen sujetos diferentes, estados e individuos. Tiene fuentes diferentes en su prioridad y las normas internacionales obligan a los individuos solo cuando han sido aprobados por el Estado a través de su órgano competente que las ratifica, incorporándolas a su sistema jurídico según Larios Ochaita. La teoría coordinadora y conciliatoria dice, dicha tesis parte, igual que la monista, que el de la unificación de las distintas ramas jurídicas en un solo sistema, pero se diferencian en que las relaciones entre ambas son de coordinación y no de subordinación. Aquí vamos a ver las fuentes del derecho internacional público. Recordemos que las fuentes dentro del derecho común, ¿cuáles son? Vamos a ver si alguien se acuerda de las fuentes del derecho. Si alguien me puede apoyar ahí. Me pregunto quién. Vamos a ver quiénes están acá. Creo, maestra, sería una de las fuentes formales. ¿Sí? ¿Cuáles ¿No? son las fuentes formales para usted?
Ahí creo, si no estoy mal, entra la jurisprudencia, la costumbre. Ujú. Los tratados de libre comercio o internacionales, perdón. Esto en derecho común, en el derecho común. Ah, ok. ¿Se recuerdan? Vamos a ver, licenciada Ana. Sí, las fuentes formales sería toda la legislación, ¿sí? Ujú. Puede ser más interna o externa. Em, la jurisprudencia son todas aquellas, ya son sentencias que han sido aprobadas cada vez, siempre y cuando sean tres de la misma materia, del mismo tema. Y la costumbre, que es cuando no existen las dos anteriores, se utiliza la forma como la comunidad pues hace las normas. Muy bien, muchas gracias. Se recuerdan que dentro del derecho común tenemos a las fuentes reales, fuentes formales y fuentes históricas, ¿verdad? Y lo que ustedes ya me indicaron. Lo mismo es en el derecho internacional, pero ya lo elevamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí dentro de las fuentes del derecho internacional tenemos como fuente primaria los tratados internacionales, que allá es la ley, ¿verdad? En el derecho común. Tratados internacionales y aquí la costumbre internacional también, el derecho consuetudinario, que lo tenemos dentro del derecho común, pero aquí ya le agregamos el ámbito internacional, ¿verdad? Y los principios generales del derecho. Entonces aquí, dentro de los principios generales del derecho, sabemos que esos principios son el conjunto de conceptos, de ideas, de valores que son fundamentales dentro del mismo derecho. Entonces, cuando decimos cuáles son los principios generales del derecho, son todos esos principios que las personas conocen y sabemos que son esos valores fundamentales del derecho, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la defensa, son principios generales del derecho, son muy conocidos. Porque cuando decimos principios generales del derecho, es ese origen fundamental de las normas, del principio de equidad, del principio de libertad, del principio de justicia, de fraternidad que se da dentro del derecho internacional público, ¿verdad? Entonces, prácticamente se consideran que son bien conocidos por el mundo. Entonces, son aquellos principios o son esos aspectos que las sociedades los consideran como muy humanos, ¿verdad? Que eligen regirse a sí mismos, ¿verdad? Entonces, esos son los principios generales del derecho, dentro del derecho internacional público y como fuentes secundarias tenemos esas decisiones judiciales de los tribunales internacionales, ¿verdad? Que aquí es como lo que decía la licenciada Ana, que era como la jurisprudencia, ¿verdad? Son importantes las decisiones que se dan o las opiniones de la doctrina del derecho internacional público. Recordemos que dentro del derecho internacional público se trabaja actualmente mucho el tema de derechos humanos, el tema del medio ambiente. Se está trabajando actualmente el tema de la inteligencia artificial, este tema de los derechos que se tienen actualmente con el tema de la IA. Aquí nosotros todavía somos neófitos en esta legislación. Yo estaba leyendo un poquito que en Europa en el 2024, si no estoy mal, se reguló algo de la IA, pero en realidad no tenemos como una base, una claridad de hasta dónde podemos legislar. Porque, por ejemplo, se dio el año pasado, creo yo, o ustedes me corrigen, por favor, una noticia de unos alumnos que publicaron lamentablemente videos alterados, ¿verdad? Y utilizaron la IA. Entonces fue un caso un poco mediático, ¿verdad? No se le dio tanta
noticia porque el tema es muy delicado, porque por menores de edad, pero en Guatemala, digamos, en el Código Penal puede ser, por ejemplo, un delito que no sea específico y orientado a que se utilizó un programa informático y alteró voces o alteró imágenes, sino que tal vez se fue el delito por un delito en donde hay una violación, digamos, a la intimidad, o no sé cómo lo catalogaron en Guatemala, ¿verdad? Porque el tema muy sensible y muy delicado porque fue menores de edad, pero así como estos menores de edad, que fue un caso que sí se escuchó en las noticias, hay personas que utilizan la inteligencia artificial para hacer chistes, ¿verdad? O burlarse de alguien, y alguien en realidad puede tener algún problema de no superar una situación de estas y puede causar un daño, hasta un daño a la calidad de vida o un problema de salud, ¿verdad? Mental. Entonces, en el derecho internacional público se está manejando mucho este tema. Y todavía nosotros nos falta un poco por madurar el tema de los delitos penales informáticos, ¿verdad? O cibernéticos. Entonces, se han socializado modalidades que se utilizan como el phishing y hay una serie de nombres en delitos informáticos que se manejan y que actualmente la inteligencia artificial es tan desarrollada que puede eh, falsificar voces, ¿verdad? Entonces, son aspectos que actualmente son muy importantes para el derecho internacional público y se están manejando. Son temas que ustedes pueden ser un poquito curiosos y ver la página de la Organización de las Naciones Unidas y ver qué convenios, y hay convenios que pareciera que no tienen razón de existir. Si nos damos cuenta, el objeto del convenio regula aspectos que tal vez aquí todavía somos neófitos, todavía no hemos tenido ese problema tan latente, o no se ha detectado o no se ha denunciado, ¿verdad? Entonces, las fuentes del derecho internacional público siempre van a trabajar aspectos que atañen a estados, organismos internacionales o sujetos individuales que tengan relaciones internacionales, ¿verdad? Que tengan que ver. Estas son las fuentes del derecho. La naturaleza jurídica. Tenemos que dentro de la naturaleza jurídica es de su rama del derecho internacional. Esta es su naturaleza jurídica, derecho internacional, y entendemos que el derecho internacional tiene relación con otras disciplinas jurídicas y otras disciplinas que no son jurídicas. Por ejemplo, la relación que podemos encontrar, y podemos hacer un análisis y encontrar relación con otras ramas del derecho, pero esto lo traigo para que entendamos cómo lo ve el derecho internacional público con el derecho interno. Por ejemplo, con el derecho constitucional, obviamente nuestra Constitución Política de la República respeta, ¿sí? Y al derecho internacional público lo toma como válido y entra en vigor a nuestra normativa interna cuando se firma, se ratifica un convenio y se introduce a nuestro derecho interno. Entonces, por supuesto, el derecho constitucional es muy importante para el derecho internacional público, y yo creo que la presentación, tengo el documento que creo que lo está más adelante, pero aquí creo que voy a necesitar la Constitución. Entonces, es muy importante el derecho porque toda norma que se ratifique en el derecho internacional público y que va a incorporarse a la normativa interna no puede colisionar al derecho interno, a menos que se superen los derechos humanos. Y ya sabemos que cuando hablamos de derechos humanos, también depende de qué se está regulando, puede también ser el tema del derecho ambiental. ¿Por qué? Porque si no tenemos como seres humanos un ambiente adecuado, el derecho al
al aire libre de humo, al libre de la contaminación, al exceso a la contaminación visual que puede perjudicar la salud del ser humano. Entonces, si nos damos cuenta, hay muchos aspectos actualmente que son considerados como parte de los derechos humanos y estos, a menos que superen las garantías que dice la Constitución para el ser humano, son válidos, ¿verdad? Y siempre tienen que respetar, introducirse a nuestra normativa interna. Con el derecho administrativo. Ya sabemos que el derecho administrativo es ese conjunto de normas jurídicas que se encuentran en donde se regulan todas las relaciones del Estado con los particulares, ¿verdad? Entonces, el derecho administrativo es el que se introduce, ¿sí? En nombre del Estado para poder llevar a cabo acuerdos bilaterales, multilaterales, cartas de entendimiento, memorándum de entendimiento con otros estados. Entonces, el derecho administrativo, por supuesto que es muy importante. El derecho financiero también es muy importante y la relación que tiene el derecho financiero interno con el derecho internacional público se da cuando nace la necesidad de regular convenios en esta materia, ¿verdad? El derecho mercantil, entendemos, como convenios de comercio, comercio internacional. En derecho penal, actualmente es una parte importante que se trabaja dentro del derecho internacional público, es el combate a la delincuencia, a los grupos armados, toda esta parte de los grupos que se consideran peligrosos, ¿verdad? Entonces, ya no solo se denominan los grupos, los terroristas, las maras, los grupos pertenecientes al narcotráfico. Entonces, todos estos segmentos, estos grupos que son del ámbito penal, también están legislados y son una parte muy importante dentro del derecho internacional público que actualmente se le está dando mucha, la necesidad que existe de regular, se están dando muchos convenios actualmente en donde los estados tienen la necesidad de crear convenios o cartas de entendimiento, algo que les sirva para combatir a estos grupos que son parte y que se regulan dentro del derecho penal. ¿Y para qué sirven? Digamos, por ejemplo, un convenio que vaya dirigido en contra del narcotráfico, por ejemplo. Entonces, se puede hacer un convenio bilateral o un convenio multilateral en donde se va a trabajar la investigación, por ejemplo, del trasiego de producto ilícito. Entonces, estos convenios internacionales son para que los estados, por ejemplo, pudiera ser un ejemplo académico, pudiera ser para compartir, por ejemplo, algún tipo de información, cómo se manejan las fronteras, quiénes están autorizados para trasladarse, evitando este tipo de delitos, ¿verdad? Entonces, se da mucho y tiene mucho que ver el derecho penal actualmente con el derecho internacional público y con el derecho civil, por supuesto, cuando existen, ya sabemos que el derecho civil es parte del derecho privado y que aquí únicamente se va a dar cuando existen relaciones entre particulares o entre Estado y particulares y que necesiten hacer transacciones que no son parte del derecho mercantil o del derecho financiero, administrativo o penal, sino, por ejemplo, en el ámbito de familia, que alguien desee contraer matrimonio, ¿verdad? Y sabemos que existe el matrimonio por mandato. Entonces aquí ingresa el derecho internacional público porque sí tiene que ver en un órgano administrativo, que en este caso sería un consulado, en donde el consulado tiene que hacer la cadena de auténticas o bases de ley, como lo pueden conocer ustedes, y entonces si el Estado no está adscrito al convenio de la Haya para la apostilla, se tiene que hacer la cadena de bases de ley.
las auténticas en el consulado. Si ya el Estado se encuentra adscrito al convenio de la Haya de la apostilla, entonces únicamente se hace este proceso, ¿verdad? Entonces tiene que venir el documento para que tenga una validez, el documento civil para que tenga una validez en el Estado de Guatemala, tiene que venir apostillado. O si un documento de Guatemala en el ámbito civil, por ejemplo, va a surtir efectos en otro país, también tenemos que hacer el trámite de la apostilla. Por ejemplo, si alguien desea inscribirse o casarse, por ejemplo, en España, entonces en España le van a pedir una serie de documentos, partida de nacimiento, constancia de soltería, certificación de DPI, por ejemplo. Entonces, esos documentos se solicitan, las certificaciones se solicitan en RENAP, se solicita la apostilla en Relaciones Exteriores y ahí cuando está haciendo su trámite de la apostilla, en el trámite en línea, que ahora es un trámite que ustedes lo pueden hacer en línea, le preguntan para qué país va, porque la apostilla está autorizada específicamente a ese país, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si fueran a casarse en España, por ejemplo, usted consigna en el formulario que es para surtir efectos en España y así viene la apostilla autorizada, porque si tenemos convenio de la Haya con España. Entonces, si nos damos cuenta, el derecho internacional público es un tema, es un ámbito del derecho que nosotros como guatemaltecos estamos afectos y lo vivimos todos los días, ¿verdad? Entonces, el Estado de Guatemala es muy activo en el ámbito del derecho internacional y pueden ustedes ver en el Diario Centroamérica cuando un convenio internacional se incorpora a nuestra normativa interna, pues está respaldado por un decreto, un acuerdo, dependiendo de cómo ingresa al Estado de Guatemala, y sí se incorpora a nuestra normativa interna. Es decir, dependiendo del tipo de convenio, cómo va a surtir efectos, ¿verdad? Entonces es la forma en que se incorpora dentro de nuestra normativa. Tenemos la relación con disciplinas que no son jurídicas. Por ejemplo, con la historia, que muestra el desarrollo de las diferentes instituciones del derecho, formación de estados. En geopolítica, favoreciendo la aparición de determinadas tendencias jurídicas y políticas en la ciencia política, se fundamenta el actuar de los estados en el contexto internacional. Dentro de la sociología, destinatarios del derecho internacional público, los individuos y sociedades, por supuesto, y en la economía, cambios económicos que influyen en el derecho internacional público. Entonces, son algunas disciplinas no jurídicas en donde tiene que ver el derecho internacional público. Tenemos cómo se clasifica dentro del derecho interno. Según la clasificación de la sistemática jurídica, sabemos que existen dos clasificaciones, el derecho público y el derecho privado, que es el que acabamos de ver acá. Dentro del derecho público vamos a encontrar el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho financiero, el derecho mercantil, perdón, el derecho penal. Y dentro del ámbito del derecho privado, el ámbito puede ser mercantil y civil. ¿Cuándo puede ser mercantil? El derecho internacional público. Se puede dar, por ejemplo, cuando particulares realizan compras entre sí, de Estado entre sí. O puede ser cuando un Estado realiza compras con particulares de otro Estado. Entonces, esta materia del derecho internacional privado, ¿verdad? Derecho internacional privado. ¿Por qué? Si son, dependiendo del tipo de transacción mercantil, podemos ver que es parte del derecho internacional privado. ¿Sí? Prácticamente el derecho internacional público entendemos que se da cuando es el Estado el que sí está involucrado en alguna actividad prácticamente. Tenemos los principios del derecho internacional público. Estos principios del derecho internacional público, por ejemplo, si ustedes buscan algún autor, pueden
tener alguna variación. Estos principios los extraje de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y es como el fundamento del derecho internacional público. En la Carta se encuentra el principio de igualdad. Sabemos que el principio de igualdad establece que los estados, todos los estados, tienen esa igualdad de condición. Es decir, el voto que tenga el Estado de Guatemala en la ONU con el voto, por ejemplo, de una potencia, vale lo mismo. Es decir, ese principio de igualdad se maneja dentro del derecho internacional público. Tenemos el principio de la soberanía a la no intervención. ¿Qué quiere decir eso? Que el principio de soberanía dentro del derecho internacional público establece que todo país es soberano y que ningún Estado, otro Estado, ningún organismo internacional, ni siquiera la Organización de Naciones Unidas puede venir y poder disponer de algo que es interno. La no intervención, ningún Estado puede intervenir en otro Estado. El arreglo pacífico de las controversias establece que dentro de todas las relaciones internacionales, de primero debe prevalecer que exista un arreglo pacífico. Si no existe el arreglo pacífico y las partes no pueden llegar a un arreglo pacífico, existe una instancia judicial a nivel internacional, si es en materia de derechos humanos o si no es en la Corte Internacional de Derechos Humanos y si no es en materia de derechos humanos, es la propia Corte de la Organización de las Naciones Unidas, que es la Corte Internacional de Justicia. Entonces, sí tiene esta parte de si no existe un arreglo pacífico de las controversias, ya se va a otra instancia judicial, ¿verdad? Pero en este caso, la instancia judicial en el derecho interno, por ejemplo, sería algún tribunal de Guatemala, ¿sí? En el derecho internacional se va a la Corte Internacional de Justicia. Y la obligación de ayuda. Aquí tenemos un principio muy importante que reza el derecho internacional público, que es que todos los estados están obligados a ayudar a otros estados. Entonces, lamentablemente, hace unos días hubo un terremoto en Venezuela y hemos podido ver, o tal vez ustedes se han tenido la oportunidad de ver, que muchos países han brindado ayuda a Venezuela. Entonces, esto es parte de lo que promueve la Organización de las Naciones Unidas, una obligación de ayuda, ¿verdad? Entonces, los estados están obligados, ¿verdad? De alguna manera siempre a brindar ayuda. Entonces, el principio de la buena fe. ¿Qué quiere decir? Que todos los actos que se lleven a cabo dentro del derecho internacional público deben ser de buena fe. Es decir, se consideran que es de buena fe. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un representante del Estado de Guatemala va a una convención. De esa convención en un tema X específico, cualquiera que nos podamos imaginar. Al final de la convención llegan a un consenso y las personas que están en esa convención consideran que deben hacer un instrumento, ¿verdad? Una convención. Cuando los instrumentos nacen de esa convención se les llaman convenciones, ¿verdad? Entonces nace la convención del tema aire, por ejemplo. Pero esa persona solo iba a la convención, no sabía que, pues no iba autorizado para si al final se realizaba un instrumento denominado convención, tuviera la capacidad de firmar en nombre del Estado y ratificarlo. Entonces esa persona firma, pero sin tener plenos poderes. Quiere decir que no tenía la autorización del Estado. Entonces lo firma, pero al firmarlo sin autorización, por supuesto que el convenio de Viena, que es como el convenio de convenios, es como el que nos da las reglas de cómo se manejan las cosas en el derecho internacional público, dice que puede existir el dolo, que alguien firme de buena fe y diga, sí, yo en nombre del Estado de Guatemala firma y resulta que nunca va a llevarse a cabo porque no tenía los plenos poderes. Se considera que existe buena fe, por ejemplo, si al venir a Guatemala el representante indica que firmó porque el Estado de Guatemala sí necesitaba estar y tenía beneficios, y entonces el Estado ratifica, ¿verdad? Y envía los plenos poderes posteriores, se considera ese acto
buena fe y no como un dolo, como algo que quería engañarlos a ellos. Entonces, siempre se considera que dentro del derecho internacional público eso es lo que prevalece, la buena fe. Que no exista el abuso de derecho del Estado o de otros estados hacia un estado minoritario, tercermundista o en vías de desarrollo, como lo quiera denominar. Entonces, siempre existe la buena fe. En el Convenio de Viena aborda el tema del dolo. Por supuesto que hay consecuencias cuando las personas, abusando este principio de buena fe, lo hacen de mala fe para dañar al Estado, ¿verdad? Y entonces el Estado tiene que hacer un proceso porque toda persona que firma un convenio, un tratado, un protocolo, una carta de entendimiento, un memorando de entendimiento a nivel internacional, tienen que contar con los plenos poderes, ¿verdad? Así se denomina esa autorización que da, el presidente o el Ministerio de Relaciones Exteriores dependiendo del motivo, ¿verdad? Dependiendo del alcance. Entonces, siempre tiene que ir con una autorización de los plenos poderes. Estos son los principios. Si nos damos cuenta, los principios son como amigables, como entendemos que el derecho internacional público siempre va orientado a colaborar, a ayudar, ¿verdad? No es coercitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de la doctrina se habla del soft law, que significa que todas las disposiciones no tienen esa fuerza coercitiva contrario al hard law. El hard law es como obliga coercitivamente, pero en realidad los convenios son orientados a eso. Si bien es cierto, una vez que un Estado firma, suscribe, ratifica un convenio, lo incorpora a su normativa interna y este convenio no colisiona con el derecho interno, por supuesto que existen obligaciones, ¿verdad? Si no, no tuviera razón de ser también. Pero nunca va a ser en contra del Estado o va a hacer que el Estado firme o acepte un convenio cuando es lesivo para él, ¿verdad? Entonces, entendamos que estos principios de derecho internacional público así se rigen. Por ejemplo, pueden tener ese pensamiento y alguien en alguna clase dijo, miren, cuando vino la CICIG se vino a meter y vino a hacer, no sé, y empezó a hacer su análisis. Pero cuando se incorpora este organismo a Guatemala, lo llaman porque necesitaba Guatemala un organismo internacional para que viera por la corrupción. Y este organismo, convenio ingresa a nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco a través de un acuerdo. Entonces se incorpora a nuestro derecho interno y es ahí en donde nosotros debemos cumplir lo que nosotros como Estado aceptamos, ¿verdad? Es decir, ningún tratado o convenio internacional va a interferir en un país, porque primeramente tiene que surtir una serie de etapas, ¿verdad? Y para que un convenio, un tratado, una carta de entendimiento, un protocolo pueda ser ratificado por Guatemala, Guatemala previamente tiene que hacer un análisis, ¿verdad? Y dependiendo de la unidad ejecutora que le va a, digamos, que le atañe, tiene que emitir dictamen técnico, jurídico, financiero, para ver si el Estado sí se pertenecer y de cumplir. Entonces, estos convenios no son solo porque la parte, digamos, llegue a una convención y considere que es bueno, no. Tiene que tener un respaldo. En la vida real, estos convenios es un tira y encoge porque las partes están viendo cuáles aspectos sí le convienen y si dentro del convenio, tratado, protocolo, como le puedan denominar al nombre, que ya vamos a ver, hay una clase donde tenemos las definiciones. Hay algo de ese convenio, por ejemplo, que no funcionaría en el caso de nosotros en Guatemala, por ejemplo, y que no podemos ser parte porque hay algo ahí que no nos interesa o nos limita alguna ley, a esa parte nosotros podemos denunciarla. Quiere decir que nosotros ese artículo no lo aceptamos y entonces sí aceptamos todo el cuerpo normativo, pero hay un artículo en especial que no lo aceptamos. Entonces lo denunciamos, ¿verdad? Y así ratificamos el convenio. Entonces, pero esto se hace previo a la ratificación, ¿verdad? En ese sentido, nosotros lo
lo estamos aceptando. Ahora bien, el Convenio de Viena dice que podemos denunciar algún artículo en especial, pero nunca vamos a denunciar, por ejemplo, el objeto del convenio. Entonces ya no somos parte, ¿verdad? Eso sería, ¿verdad? Es como en ese sentido y lo aclara, pareciera como no necesita aclararlo porque ya se sabe, ¿verdad? Si se va a denunciar o no vamos a ser parte del objeto principal del convenio, mejor no se meta. Pero el convenio de Viena, que es el convenio de convenios, que es el convenio que nosotros, que es nuestra guía para el derecho internacional público, sí lo aclara y dice que los estados pueden denunciar. Únicamente no pueden denunciar el objeto principal del convenio. Es decir, algo tan obvio sí está plasmado en la ley. Entonces, muchas veces dentro del derecho se considera un poquito redundante, pero a veces es mejor ser redundante y no considerar que la cuestión es obvia, se deje de mencionar. Y eso lo podemos aplicar nosotros como juristas en contratos, ¿verdad? En que a veces dicen es que es muy repetitivo, pero a veces tal vez es mejor ser repetitivo y no dejar algo al aire para que después pueda ser un problema y que pueda ser un nicho de una demanda, por ejemplo. Muy bien. Ya casi vamos terminando. Según la Corte Internacional de Justicia, tiene los sujetos de derecho y los sujetos de deberes. Hay sujetos de derecho y sujetos de deberes, ¿verdad? Es decir, pueden ser un Estado que tenga el derecho, pero también tienen obligaciones. Sujetos ordinarios y sujetos admitidos. Sujetos activos y sujetos pasivos. Sujetos permanentes y sujetos temporales, sujetos con capacidad plena y sujetos con capacidad limitada, sujetos generales y sujetos particulares, sujetos aparentes y sujetos reales. Esto según la Corte Internacional de Justicia. También se le denomina al derecho internacional público, lo pueden ustedes ubicar con algunos autores, como el derecho de gentes, el derecho de naciones o ley de naciones. Entonces, para ir terminando, la supremacía constitucional ubica en primer lugar, obviamente ya lo conocemos según nuestra pirámide de Kelsen, que la Constitución es la que está en primer lugar, ¿verdad? Como la ley superior del Estado. En nuestro caso fue promulgada mediante la Asamblea Nacional Constituyente el 31 de mayo de 1985 y esta entró en vigencia el 14 de enero de 1986. Entonces, para Gerardo Prado, no hay Estado sin Constitución, porque esta es la ley de leyes. Y entendemos que nuestra Constitución es nuestra Carta Magna y que ninguna ley puede contradecir a lo que dice la Constitución. Muy bien, entonces entendiendo eso, tenemos los principios que rigen la supremacía constitucional, que es la distinción entre el poder constituyente y los poderes constituidos. La Constitución es la ley fundamental y le están subordinadas todas las otras leyes. ¿Cuáles son todas las otras leyes? Las que están abajo de las leyes de rango constitucional. Las leyes de rango constitucional tenemos la Constitución, la ley del orden público, la ley de libre emisión del pensamiento, la ley de amparo y exhibición personal. ¿Y cuál es la otra ley que me hace falta? La ley electoral de partidos políticos. Entonces, esas leyes tienen rango constitucional por la forma en que fueron creadas. Después de esto, la pirámide de Kelsen nos manda a las leyes ordinarias. Son todas aquellas leyes que son emanadas por el Congreso de la República. Después tenemos los reglamentos, ¿sí? Las leyes reglamentarias, que los reglamentos son los que viabilizan todas las acciones que la ley no regula. Las normas individualizadas son todos aquellos convenios, pueden ser convenios, pueden ser sentencias, contratos que hagan las personas, que solo le atañen a un par de personas, a un grupo pequeño de personas. En este caso, la supremacía
supremacía constitucional no colisiona, el derecho internacional público no colisiona con la supremacía constitucional porque no está en el rango constitucional, no está en el rango ordinario, no está en el reglamentario ni en el individualizado, sino que equipara y no supera a la Constitución. Es decir, sabemos que los jueces son guardianes de la Constitución y deben de mantener su imperio, rehusándose a aplicar leyes que estén en conflicto con ella. Ejemplo, si hay una ley, un tratado o convenio internacional que colisiona con la Constitución, con una ley ordinaria o reglamentaria, no se puede invocar. El conflicto de una ley ordinaria y la ley suprema debe ser decidido por los jueces y los tribunales de justicia. Si una ley ordinaria colisiona con la ley constitucional, sabemos que nos encontramos ante una inconstitucionalidad. Quiere decir que hay una norma que está riñendo con la Constitución. Entonces, estos son los principios que rigen la supremacía constitucional. Entonces, miremos en el artículo 46 de la Constitución Política de la República y nos habla de la preeminencia del derecho internacional. Yo lo voy a leer y dice, se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones que son aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno, pero esto no lo hace superior, sino que está equiparando al derecho interno. ¿Y esto cómo debe hacerse? Debe hacerse según el artículo 171, literal L de la Constitución, que habla de los tratados. Dice, artículo 171, otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso, 2 puntos, y nos vamos a la literal L. Aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando, 1, afecten a las leyes vigentes para que esta Constitución requiera la mayoría de votos. 2, afecten el dominio de la nación, establezcan la Unión Económica o Política Centroamericana, ya sea parcial o total, y sigue ahí. Por cuestión de tiempo no lo voy a leer. Pero aquí nos dice las reglas de cómo es que estos convenios se incorporan a nuestra normativa interna y cuando no colisionen con nuestra normativa interna, ¿sí? A menos que superen los derechos que dice la Constitución. Y yo traigo siempre el ejemplo del convenio del Pacto de San José. El Pacto de San José es donde limita la aplicación de la pena de muerte. Y nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 18, regula la pena de muerte. ¿Sí? Entonces, el artículo 18 constitucional sí me dice que se puede aplicar la pena de muerte. Es un artículo que se encuentra vigente, pero es no positivo porque el día de hoy está suspendido, no se aplica, porque Guatemala ratificó el Pacto de San José, en donde dice que ningún Estado puede privarle la vida a alguien. Entonces, en este caso, este artículo no está derogado, sino que es un artículo vigente en Guatemala, pero es no positivo porque no se aplica. ¿Por qué? Porque se incorporó a nuestra normativa interna un convenio internacional que supera un derecho humano, que en este caso es el derecho a la vida, y es por eso que no es que sea superior a la Constitución, sino que superó un derecho humano. Entonces vamos a ir viendo poco a poco esto, le vamos a dar más tema a cómo es que se incorpora a nuestra normativa interna y cuándo podemos considerar la preeminencia del derecho internacional con nuestra normativa interna, ¿verdad? Tiene que estar siempre incorporada en nuestra normativa interna para que pueda surtir efectos y ya vimos que es dependiendo de qué tipo de convenio o acuerdo, ¿verdad? Porque no todos necesitan un acuerdo gubernativo o que sean autorizados, es que es dependiendo el nivel o el objeto de nuestro convenio, ¿verdad? Muy bien, yo les agradezco mucho su atención y nos vemos la siguiente semana.